para poder experimentar desde afuera de la Tierra que realmente es esférica. Después, algún día podríamos hablar si los astronautas pueden o no estar mintiendo como lo hacen los políticos, por ejemplo. Pero el tema ¿cuál es? Si vos hoy hablás con una persona que tiene otra religión, ellos te van a decir, por su creencia, que las otras religiones están equivocadas. Entonces, el físico, el ingeniero o el geógrafo te van a decir que no puede ser la Tierra plana. Porque ellos tienen la creencia, les enseñaron desde pequeño, igual que a mí, igual que a vos, etcétera, etcétera, que la Tierra es de una determinada manera, sin haberla comprobado, sin haberla estudiado, sin haber hecho ejercicios que pongan a prueba si la Tierra es o no de la manera que nos contaron. Entonces, cada vez que vos te alejás de hacer una prueba científica para corroborar eso, se afianza la creencia del otro lado, porque te vas alejando cada vez más de lo científico y te vas transformando cada vez más en un creyente. Y en la ciencia, en la religión, eso puede pasar. Pero en la ciencia eso no debería pasar, sobre todo con algo tan fácil de poner a prueba como si la Tierra tiene o no tiene una curvatura, porque no vivimos en la época de la Edad Media donde no tenemos cámara de fotos o lentes para ver lejos y poner a prueba las medidas oficiales. Entonces, todos esos profesionales que vos mencionás, simplemente todos fueron adoctrinados en el mismo sistema de creencia. O sea, todas las universidades te van a enseñar exactamente lo mismo. Después, esto te va a pasar seguramente una vez que vayas creciendo, como pasa muchas veces en el ambiente de la salud y demás, te vas a dar cuenta que una vez que dejás el sistema educativo y tenés que ir realmente a la vida real, a trabajar de lo que estudiaste, te vas a dar cuenta que las cosas no eran todas como te contaban en la universidad. Cuando vos pasás de la teoría a la práctica y te encontrás con el mundo real, entonces empezás a ver que hay mucha gente que se calla porque recibe dinero, porque recibe un sueldo que necesita para comprar la comida, para darle de comer a su familia, y entonces prefiere no meterse en problemas y mantener el discurso oficial, por ejemplo. Esas son cosas que uno se va a ir encontrando de grande. Pero en definitiva, nosotros tenemos amigos que son pilotos de avión, que son ingenieros, que son arquitectos, que son agrimensores, que se dieron cuenta que la Tierra era plana. No los vas a ver en la televisión, obviamente, pero existen profesionales que nosotros los hemos llevado a conferencias, incluso han debatido geógrafo contra geógrafo, físico contra físico, y hay algunos que dicen, no, la Tierra es plana por esto, esto y esto, y otros que dicen, no, la Tierra es esférica por esto, esto y esto. El problema que tiene el que piensa que la Tierra es esférica es que no puede demostrarlo. Lo puede interpretar matemáticamente, pero no lo puede demostrar en el lugar físico. Pero bueno, por ahí viene un poco la respuesta, espero que se haya entendido. Claro, la ciencia hablamos de eso el otro día con ellos también, por ejemplo, que ellos tienen física, tienen química, y ven las demostraciones dentro de un experimento. Entonces, siempre que se pueda demostrar, podemos darle severidad a eso que se está hablando, le podemos dar verdad y le podemos dar luz, pero si lo que estamos diciendo no lo podemos comprobar, y si podemos comprobar hasta lo contrario, hay algo que está oculto, que no se está iluminando, que nos están pasando por encima. Claro, el tema acá es, ¿cuál es? Y esto hago la pregunta general, más allá que sé que ustedes tienen un orden, ¿no? Pero, ¿cuál es la prueba más concreta que cada uno de los que está acá tiene para decirse a sí mismo, yo vivo en una Tierra esférica que está girando alrededor del Sol? Primero, para mí, no llegamos a ver la curvatura de la Tierra. Yo soy más de creer que la Tierra es esférica. No llegamos a ver la curvatura de la Tierra, ya que somos demasiado pequeños, si se puede decir así, comparado con un planeta entero. Digamos, es lo mismo que pongas una bacteria en una pelota de yoga. Bien. Mira, te voy a contar esto. Esa interpretación que vos estás haciendo, que yo también la tenía, eso tiene varias capas. La primera capa es hacerte sentir, hay una capa que es filosófica y otra capa que es científica. Desde el punto de vista filosófico, que es el más duro, vos estás aceptando que sos muy pequeño en relación a algo superior. O sea, te estás quitando poder y le estás dando poder al otro. Cuando la ciencia te dice, vos sos muy pequeño en relación al planeta, no te está comparando solamente
a vos en relación a un objeto, sino que te está diciendo vos sos muy pequeño contra nosotros, la ciencia, pero la ciencia como autoridad, no nos cuestiones, porque sos muy pequeño. Yo sé que cuesta entender esto, pero hay mucho mensaje subliminal de hacerte sentir pequeño como una bacteria, como un insecto, porque los ejemplos por lo general son, nosotros somos como un insecto para el planeta. Y eso en el subconsciente tiene otro tipo de concepción. Después, por otro lado, si vos Discúlpame, Iro, te juegas justo en contra de lo que estábamos hablando de seres creadores, ¿no? Claro, exactamente. Va a lo contrario. Después, si nosotros somos pequeños en tamaño en relación al planeta, como el ejemplo de la bacteria en una pelota de yoga, entonces tenemos una ventaja. Porque si nosotros somos muy grandes y miramos una pelota de yoga, la vamos a ver prácticamente lisa. No le vamos a ver las grietas, porque somos muy grandes en relación al tamaño de la pelota de yoga. Pero si nosotros somos pequeños, lo que podría llegar a ser una simple marca en la pelota de yoga, tal vez para una bacteria, es directamente un abismo de tamaño. O lo que podría ser en una pelota de yoga, esas linitas de plástico que tiene, para una bacteria podría llegar a ser una montaña. Entonces, la curvatura la deberíamos poder ver mucho más marcada, no en la totalidad, sino dentro de lo matemático. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos haces la referencia a que para mí nosotros no podemos ver que la Tierra sea esférica porque somos muy pequeños, estás aludiendo a un sentimiento y no a algo matemático. Porque vos lo que tendrías que saber es si realmente, matemáticamente, por más que vos seas pequeño, podrías determinar si la Tierra tiene curvatura, porque si no, entonces como el resto de la humanidad, antes de salir al espacio, ya decía que la Tierra era esférica. O sea, cuando uno estudia a los griegos, supuestamente, cuando uno estudia a Newton, cuando uno estudia a Galileo, a Copérnico, ni siquiera existían los aviones. Entonces, ellos, que son del mismo tamaño que vos, ¿cómo sabían que la Tierra era esférica? Bueno, porque se basaron en unas matemáticas. Si quieren seguir con otra pregunta, adelante. Hay más experimentos, para mí el más, y lo cierro rápido, para mí uno de los experimentos de observación más increíbles es este que hace un ingeniero en Estados Unidos en el año 2017, que basándose en la medida oficial, esto es un sitio de astronomía, el ingeniero dice, bueno, a ver, si un avión, si la Tierra es esférica, y un avión comercial sube a los 10 kilómetros de altura, y yo hago un ejercicio básico de trigonometría, que es simplemente tirar una línea vertical, hacer una línea tangente hacia la superficie de la Tierra y hacer el teorema de Pitágoras, básicamente, que creo que todos habrán escuchado hablar de el famoso a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Sí, Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. No, quería preguntar, sí, buenas tardes. ¿Los demás planetas también son planos? ¿Y qué sucede con los eclipses? Buena pregunta. Mirá, eso es algo que eso que están viendo acá, por ejemplo, es una compilación, mientras tanto lo dejo de fondo, de lo que es globos aerostáticos a 35, 40 kilómetros de altura, y del otro lado son cohetes que llegan a 120 kilómetros de altura, y van a ver que el horizonte está, tanto el de 40 kilómetros como el de 120 kilómetros, sigue estando a la misma altura, lo cual en una esfera eso sería imposible. En un plano sí, porque yo me elevo y sigo viendo la mesa más lejos, pero siempre va a estar a la misma altura. Cuando digo a la misma altura me refiero en términos, ahí por ejemplo acá el cohete está inclinado, ¿no? Como está inclinado parece que estuviese en diagonal, pero nunca va quedando esa forma esférica. Mirá, eso es lo que nosotros llamamos dentro de cuando uno hace la retórica, no sé si conocen el trivium y el quadrivium, pero dentro de lo que es las formas de hablar, de discutir en un debate, eso se llama la falacia de comparación. ¿Por qué? Porque uno dice, como el planeta Tierra es esférico, entonces los demás tienen que ser esféricos, pero todavía no pudimos establecer que nuestro mundo sea un planeta, y menos que sea esférico. Por lo tanto, decir que lo demás es esférico porque el mío es esférico, sin haber comprobado que el mío es esférico, hay algo que no encaja. Por ejemplo, si yo juego al pool con bolas de pool, la mesa, ¿por qué no es una bola? Es la misma comparativa. Eso se llama falacia de comparación.
Y te lo digo de esta manera. Como a nosotros nos metieron en la cabeza que los planetas son esféricos y por lo tanto nuestro mundo también es un planeta, entonces tiene que también ser esférico. Pero yo te podría decir, ¿por qué nuestro mundo no tiene anillos como Saturno? ¿Por qué nuestro mundo no tiene, no es todo color blanco como la Luna? ¿Por qué nuestro mundo no es brillante como el Sol? ¿Por qué nuestro mundo no es rojo como el de Marte? O sea, nos estamos quedando con solamente un atributo para comparar, que es la esfericidad, aunque no hayamos podido comprobar que la Tierra tenga una esfericidad. Después hay otra cuestión. Cuando uno pone la palabra planeta, porque es muy importante conocer las palabras, porque las palabras justamente son un lenguaje. Si yo pongo etimología de planeta, planeta, que es una raíz griega, significa simplemente vagabundo o errante. No tiene asociado una forma geométrica. No dice, la palabra planeta significa esfera. Entonces, la palabra planeta en realidad lo que significa es que cuando los antiguos miraban el cielo, ellos veían algo que es el sol, la luna, las estrellas, que se llamaba el firmamento porque estaban firmes, quietas entre sí, y veían 5 que se movían de manera errante con respecto a las otras. Cuando vos mirás el cielo, vos te vas a encontrar con esto. Si vos haces lo que se llama un timelapse, o sea, filmás el cielo, vos te vas a encontrar que todos estos puntitos que son estrellas no se separan entre sí. Están todos juntos, todo el tiempo, giran todas juntas giran. Sin embargo, el Sol, la Luna, tienen un movimiento distinto. Nosotros sabemos que el Sol tarda 24 horas en girar arriba nuestro y que la Luna tarda más o menos 28 días en dar una vuelta completa. Y hay otros 5 planetas: Saturno, Júpiter, Marte, ¿sí? Mercurio, Venus, Plutón, que tienen otro movimiento distinto. Entonces a eso ellos le llamaban planeta. Decían, las estrellas giran todas juntas. Y de hecho de ahí sale un calendario. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar del auto Nissan, la marca Nissan de auto. La marca Nissan de auto. Esta marca de auto, Nissan, en realidad hay un calendario que se llama Nissan. El calendario Nissan, que es el calendario que está basado en las estrellas. Si yo pongo calendario estelar, ¿sí? Nosotros tenemos un calendario cósmico. ¿Por qué? Porque se puede sacar a través de la orientación de las constelaciones de las estrellas, se puede hacer un calendario, pero también tenemos el calendario lunar, porque sabemos que la luna tiene fases y también tiene eclipses, y además tenemos un calendario solar. Por ejemplo, nosotros nos basamos en el calendario solar, ¿por qué? Porque se usa desde que la religión católica lo implementó, y se usa para marcar algo que es el año, en realidad. Sin embargo, los meses, viste que hay meses que tienen 31 días, otros meses tienen 30, el febrero tiene 28, hay como algo que está ahí medio raro. En realidad, los mayas, por ejemplo, usaban un calendario de 13 meses, pero era un calendario lunar. Y de ahí viene la palabra mes. En inglés, la palabra luna se dice moon, creo que todos lo pueden llegar a saber por algún dibujo, se dice moon, así. Pero después de acá salió la palabra mes, que ¿cuál es la palabra mes? Es month. Entonces, nosotros tenemos en el cielo establecido un reloj que es perfecto, que nunca, 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 desde que el ser humano lo estudia, jamás cambió. Es una sincronización totalmente perfecta. Y a su vez, los antiguos sabían que cada uno de los elementos del cielo no eran rocas muertas, como se nos dice hoy en día, sino que cada uno de esos planetas tiene una vibración.